¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bien, saludos. ¿Cómo te va, Buenas Sergio? noches, Pues buenas bien, noches, gracias a Dios, pastor. apenas llegando del trabajo. Qué bueno. ¿Qué tal, Ricardo Lulú, hermana Yolanda? Buenas noches. Buenas noches a los hermanos que Buenas están noches. Buenas en noches, Facebook pastor. también. Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto. Gracias por conectarse el día de hoy. El día que tenemos asignado para la clase no me fue posible llevarlo a cabo, hermanos, pero les agradezco que hayan acomodado sus tiempos para que podamos continuar y que de esta manera, pues, no nos atrasemos. Así que voy a pedirles de favor que inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga la clase del día de hoy y entramos en materia. Ya tienen sus notas a la mano, así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él bendiga la clase del día de hoy. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te quiero dar las gracias en esta noche por la voluntad, por la disposición de mis hermanos de poder conectarse a la clase de discipulado. Gracias por aquellos que recientemente se han bautizado, que han dado ese paso de obediencia. Gracias por aquellos que están retomando el discipulado o aquellos que lo están recibiendo por primera vez. Que tu palabra guíe nuestra vida, instrúyenos, que la escritura hable, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nosotros la disposición de la obediencia, que no seamos creyentes únicamente, que nos llenemos de conocimiento, sino que tengamos la disposición de llevar a la práctica para de esta manera, Señor, madurar en la fe, en la confianza, delante de tu presencia y que nuestra vida sea transformada a la imagen de Cristo Jesús. Examina nuestros corazones de manera personal e individual y límpianos, Señor, de todos nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues quiero comentarles que el día de hoy vamos a empezar un nuevo módulo. Es el módulo número 3. Este módulo 3, hermanos, contiene tres clases o tres temas muy relevantes, muy importantes. Vamos a aprender o vamos a recordar qué es el Evangelio. Vamos a aprender cómo podemos evangelizar. Una de las responsabilidades que tenemos todos los cristianos, hermanos, todos los hijos de Dios, todos los miembros de nuestra iglesia, es compartir nuestra fe, es aprender a llevarle a las personas el Evangelio de Jesucristo. Y con el propósito de que sepamos qué decir, en esta unidad vamos a aprender cuáles son los elementos que debe de tener un plan de salvación. Posteriormente hablaremos acerca de lo que es el campo misionero, es decir, cuáles son los lugares o el lugar al cual la iglesia debe de estar yendo continuamente. Entonces, ahora que cada uno de nosotros, hermanos, conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos una gran responsabilidad y es compartir nuestra fe a todas las personas. Esa es la voluntad de Dios. Y en este módulo es precisamente lo que vamos a aprender. Voy a pedirles, por favor, que vayamos a, al tema número uno. El tema número uno, hermanos, se llama ¿qué es el Evangelio? Les repito, estamos en el módulo 3 que se llama Compartiendo la Fe. Vamos a la página 44 de nuestras notas. Y en primer lugar, hermanos, vamos a aprender algunos significados. Pero déjenme platicarles brevemente porque hay algo importante. Hermanos, en el lenguaje cristiano, hay toda una serie de palabras, toda una serie de términos, toda una serie de conceptos que nosotros el día de hoy manejamos y que se nos hace muy común el poder mencionarlos dentro de la iglesia. Sin embargo, es importante saber, hermanos, lo siguiente, y esto es que muchos de los conceptos o muchas de las palabras que utilizamos, hermanos, nosotros, y que incluso muchas de ellas están en la Biblia, son palabras que fueron tomadas del mundo secular de la época en la cual la Biblia se escribió. Y una de ellas es la palabra evangelio. Evangelio, hermanos, era una palabra común en la cultura griega y normalmente se utilizaba cuando ocurrían alguno o los dos acontecimientos que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, cuando un capitán o un general iba a la guerra,
y vencía en una batalla o se declaraba victorioso en medio de la guerra, se enviaba rápidamente a un evangelista. En aquellos entonces no había medio de transporte, así que ese evangelista se iba corriendo a llevar el evangelio a la ciudad y entraba por la ciudad gritando, victoria, victoria. Y esto causaba mucha alegría, mucho regocijo a los habitantes de aquella ciudad. De tal manera que la palabra evangelio es una palabra que significa buena noticia, una noticia que provoca alegría, que provoca gozo. Imaginémonos, hermanos, una ciudad escuchando a un mensajero que ha recorrido muchas veces kilómetros, distancias largas, con el propósito de hacernos llegar la noticia de que nuestro ejército ha vencido en una batalla o ha sido declarado victorioso en la guerra. La gente que recibía entonces a esa persona, la recibía con alegría, la recibía con gozo. En la medida en la que iba avanzando en la ciudad, la gente salía a las calles y gritaba con voz de júbilo porque la buena noticia que estaban recibiendo era algo que les provocaba alegría, pues la victoria siempre es algo que nos va a provocar. También entre los griegos, que es donde nacieron los Juegos Olímpicos que nosotros conocemos, enviaban a alguno de sus atletas a las competencias y este atleta ganaba, haciéndose merecedor de una corona, también se enviaba rápidamente a un corredor, a un evangelista, con el propósito de que llevara la buena noticia de que se había tenido una victoria, en este caso en las carreras atléticas. Esa palabra evangelio se tomó, o Jesucristo la toma, con el propósito de decir que el mensaje del reino de los cielos es un mensaje que también implica una buena noticia. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino al mundo a traernos el Evangelio, a traernos la buena noticia de que el reino de los cielos se había acercado. Y esa buena noticia también incluye una victoria en el campo de batalla. En este caso, el campo de batalla de la fe, un campo de batalla espiritual en la cual Jesucristo, nuestro capitán o nuestro general, haciendo alusión a aquellos que iban delante de los batallones en la cultura griega, él salió victorioso, él venció al enemigo, lo venció en la cruz y se levantó al tercer día y resucitó. Y esa es una excelente noticia. Por eso es que la palabra evangelio, que significa buena noticia, tiene como propósito el que cada uno de nosotros, cuando tenemos la oportunidad de compartirle de la palabra de Dios a una persona, debemos de hacerlo con todo el entusiasmo que ello merece, puesto que lo que le estamos compartiendo es una buena noticia. Hay ocasiones, o bueno, me regreso un poquito. Por eso es importante que cuando ustedes y yo, hermanos, más allá de la situación en la que se encuentre la persona a la que nosotros le vamos a llevar el evangelio, procuremos, sí, hacerle ver o hacerle entender que la noticia que nosotros le vamos a compartir es una buena noticia. Incluso, aunque se trate de una persona que está deprimida, que está ansiosa, que está afligida, que está preocupada, puesto que precisamente este tipo de personas lo que necesitan en ese momento es una buena noticia. Y si es una buena noticia, entonces nosotros debemos de hacerlo, insisto, con entusiasmo. Repito, el Evangelio es una buena noticia. Quiero que conozcamos algunos conceptos más o algunas palabras más. Entonces, ¿qué es un evangelista? Aquel corredor que se disponía, valga la redundancia, a correr o a recorrer la distancia que había entre el campo de batalla y el poblado o el lugar de competencia y la ciudad que estaba enviando, este, se convertía en un evangelista, en esa persona que llevaba la buena noticia. Entonces nosotros entendemos que un evangelista es un portador de buenas noticias. Es una persona que le va a comunicar a otros el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eh, Otro concepto más. El evangelio es la buena noticia. El evangelista
es aquel que sale a compartir. Normalmente, hermanos, nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, no encontramos la palabra misionero, pero sí encontramos la palabra evangelista. De tal manera que un misionero entonces es ese evangelista que lleva las buenas nuevas de Jesucristo. Una campaña de evangelismo. Una campaña de evangelismo es un evento que se lleva a cabo dentro de las instalaciones del templo o fuera del templo en algún lugar público que tiene como propósito compartir las buenas nuevas de Jesucristo o el Evangelio. Algunas veces es a través de obras de teatro, a través de cantos, a través de sketches o simplemente una predicación pública al aire libre, el regalar folletos o todo aquello que tenga que ver con el compartir el Evangelio es una campaña de evangelismo. Un sermón evangelístico es una predicación cuyo contenido o cuyo propósito es compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Permítame un par de minutos, hermanos, por favor. Es que están tocando la puerta y creo que salió mi esposo un momento. Permítame, por favor. Lo siento, hermanos. Entonces, hay algo, hay algo muy interesante, hermanos, en lo que tiene que ver con el Evangelio. Quiero que nosotros comprendamos lo siguiente, hermanos. En primer lugar, cuando compartimos el Evangelio, en virtud de que es una buena noticia, debemos de compartirla con entusiasmo, pero también debemos de entender que el Evangelio es algo extraordinario. Muchas veces cuando evangelizamos a las personas, probablemente o existe la probabilidad de que alguno de nosotros no esté consciente de lo que está compartiendo y por eso es que antes de enseñar qué es lo que se comparte, cada uno de nosotros vamos a comprender con base en la palabra de Dios que es precisamente el Evangelio. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Voy a pedirle a mi hermano David que vaya preparando Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, a mi hermana Yolanda que vaya preparando Marcos capítulo 1 versículo 1, a Ricardo Efesios capítulo 1 versículo 13, a Lulú Hechos capítulo 10 versículo 36 y a mi hermano Eustorgio Romanos capítulo 5 versículo 10. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver cómo la Biblia describe el Evangelio o lo que la Biblia dice acerca del Evangelio. Vamos a escuchar primero que nada Primera Tesalonicenses 2:9. Adelante. Dice así la palabra. ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Os predicamos el Evangelio de Dios. Gracias. En primer lugar, hermanos, el Evangelio es de Dios. ¿Por qué es el Evangelio de Dios? Porque Dios es el que siempre, siempre, desde que el ser humano existe, ha tomado la iniciativa de buscarnos a nosotros donde quiera que nos encontremos. Eso es algo muy importante.
Es Dios el que siempre está tomando la iniciativa de buscar al ser humano. Hermanos, es altamente probable que la gran mayoría de nosotros que estamos aquí hoy somos cristianos, no porque nosotros estuvimos buscando serlo, sino porque Dios a través de una persona nos encontró, nos buscó o nos llamó. El ser humano nunca va a poder pararse ante la presencia de Dios y decirle, es que mi vida no te importó, Dios. Yo no creí en ti porque mi vida no te importó. Nunca estuviste cerca de mí. Nunca te desentendiste completamente de mi vida. No, porque Dios siempre ha tomado la iniciativa. En la antigüedad, por ejemplo, tomó la iniciativa formando una nación, la nación de Israel, a quien le dio una tarea, la tarea de aprender las leyes y los mandamientos de Dios que están en este libro que es la Biblia, para aprenderlos y comunicárselos al mundo. A ese pueblo, cuando se olvidaba de esa tarea, les levantaba profetas, les levantó sacerdotes. A pesar de que en la cultura no existía la costumbre de escribir, les ordenó escribir. Cuando se dio cuenta que ese pueblo no entendió, entonces vino en persona, en la persona de Jesucristo. Hoy tenemos libros, tenemos cartas, tenemos epístolas que tienen como propósitos hacernos entender o comprender que Dios nos está buscando. Cuando tú le compartas el evangelio a alguna persona y le insistas y le insistas, y un día te diga, hace poquito, por ejemplo, una persona y me dijo, oiga, oye, ¿qué interés tienes? ¿Por qué te interesa que yo escuche esto? Y yo le dije, es que tu vida le importa a Dios, es que Dios te está buscando, es que Dios quiere tener una comunión contigo. Y le llamó mucho la atención, dice, ¿cómo? Le digo, sí, Dios te está buscando a ti y me envió a mí a decirte un mensaje importante. Entonces, cuando tú y yo le vayamos a compartir de Cristo a una persona, tú y yo podemos decirle algo como lo siguiente. Mira, Dios te ama, Dios te está buscando. Hoy yo soy los labios de Dios, los oídos de Dios, los ojos de Dios, las manos de Dios, para que sepas que Él quiere tener una comunión contigo. Yo soy el mensajero. Él a través de mis labios quiere darte a conocer esto, esto y esto. Entonces, dice en nuestras notas, en la parte de abajo donde hay un niño gritando extra, extra, donde está anunciándose allí el Evangelio, dice, ahora aprendamos algunos detalles relevantes sobre el Evangelio. Uno, primera a Tesalonicenses 2:9. Dice, predicamos el Evangelio, ya entendimos lo que es la palabra Evangelio, de Dios. Bien, hasta aquí, hermanos. ¿Hay alguna duda? Me expliqué con claridad lo que es el Evangelio, por qué es importante, por qué es de Dios. ¿Sí? Sí, Bien, claro, pastor. bien. Dos, Sí, vamos a escuchar Marcos 1:1. ¿Qué tal, hermana América? Saludos, y cada uno de los hermanos que están en Face. Adelante, hermano. ¿A quién le tocó Marcos 1:1? Vamos Sergio. a ver un aspecto más aquí en este pasaje de la Escritura que tiene que ver también, hermanos, con el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 1, si no, yo lo voy a leer, dice así. Marcos capítulo 1, versículo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo. En el anterior, en Tesalonicenses dice de Dios, porque Dios es el que tomó la iniciativa. Pero en Marcos dice de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es aquel que vino a consumar a través de su muerte y resurrección el plan redentor de Dios. Dios en la persona de Jesucristo vino a hacer realidad o vino a hacer posible la oportunidad para que todo ser humano pudiera salvarse. Es de Dios porque toma la iniciativa y es de Cristo porque Él es el que viene y lo hace posible a través de su muerte y muerte de cruz. Entonces, dos, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo.
Bien, aquí le tocó Efesios capítulo 1, versículo 13. A mí, hermano. Adelante. La palabra de Dios dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay algo muy interesante. Ya no solamente es el Evangelio de Dios donde Él toma la iniciativa, sino de Cristo porque Él lo hace realidad, sino que tres, el Evangelio de nuestra salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación eterna, salvación de ir al infierno, salvación de morir eternamente, salvación de morir dos veces. Por eso es importante el mensaje. En alguna ocasión, hermanos, escuchaba yo a alguien decir que qué harías si tú fueras en la calle, va una persona caminando, va distraída, lo cual hoy es muy común, hay mucha gente que va este, completamente ensimismada en sus teléfonos celulares, hermanos. Me ha tocado ver a muchas personas que han estado a punto de atropellar, e incluso yo mismo al manejar procuro ser prudente, porque cuando la gente va en su teléfono, créanme que se pierde completamente y muchas veces ni siquiera ve. Dice, ¿qué harías si tú ves a una persona que está a punto de ser atropellada y está a tu alcance de poder hacer algo por ella? ¿No correrías, no gritarías, no le dirías, oye, cuidado? Y obviamente la respuesta es sí. Bueno, ¿por qué? Porque en la medida en la que tú le grites o si la alcanzas a tomar y la arrebatas y la colocas en un lugar seguro, le estás salvando la vida, en este caso la vida física. Cuando nosotros les compartimos el Evangelio, sí, estas personas pueden salvarse de la condenación eterna. Así que cuando esa persona me preguntó, oye, ¿qué interés tienes tú? ¿Por qué me estás insistiendo? Bueno, no solamente es por el hecho de que Dios te ama y te está buscando. Quiero que sepas que te ama tanto, que vino en la persona de Jesucristo y dio su vida por ti, por mí. Yo no lo merecía, tú tampoco. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para salvarnos, porque tú y yo teníamos o tenemos un fin único, un lugar de condenación. Pero nosotros, si como dice este pasaje, escuchamos, creemos, podemos ser salvados. Dios quiere salvarte. Vamos a escuchar lo que dice Hechos 10:36, por favor. Adelante. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Gracias. Entonces, en el 3 para no atrasarnos, el 3 dice, Efesios 1:13, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En el primero es Evangelio de Dios, en el punto 2, Evangelio de Jesucristo, en la 3 es el Evangelio de vuestra salvación. 4, Hechos 10:36, nos ha anunciado el Evangelio de la, ¿cuál sería la respuesta? Ahí lo luz, según nos acabas de leer, Paz. de la paz. A ver, ¿a quién le tocó leer Romanos 5:10? Por favor, léalo. Yo, hermano, Sí, no permítanme, estaba en otro asunto. 5:10 Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando rectos por su vida. Amén. gracias. ¿Por qué es el Evangelio de la paz, hermanos? Porque somos enemigos de Dios, de acuerdo a Romanos 5:10. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando alguien nos daña, nos lastima, nos defrauda, nos roba, nos ofende o atenta contra nosotros, ¿verdad? Decimos, no, yo no tengo por qué ir a buscar a esa persona que me agredió, que me ofendió, que me lastimó. Ella si quiere que venga, si le interesa, que venga y que me pida una disculpa o que me pida perdón y eso a ver si lo disculpo o a ver si lo perdono. No, Dios no. Él nos está buscando. Aunque nosotros somos enemigos de Él, Él quiere que cada uno de nosotros sepamos
cuáles son los términos a través de los cuales nosotros podemos estar en paz con Él. Es decir, de qué manera podemos reconciliarnos de nuevo con Dios. Ahora bien, ese término Evangelio de la Paz no solamente da la idea, hermanos, hermanas, de que el Evangelio sirve para que el ser humano conozca cuáles son los términos bajo los cuales nosotros podemos reconciliarnos y estar en paz con Dios, sino que tiene una segunda connotación. Es el Evangelio de la Paz porque cuando nosotros, los seres humanos, logramos tener una comunión con Dios a través del arrepentimiento y fe, tendremos la capacidad de experimentar su paz. La paz, hermanos, no es el resultado de la ausencia de uno o de muchos problemas. De hecho, si ustedes recuerdan, en el tema anterior, con el cual cerramos el módulo 2, vimos que como cristianos algún día no solamente tendremos un problema, sino probablemente un cúmulo de ellos, muchos, pero que en medio de eso podemos tener paz, puesto que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo quiero que en mí tengan paz. El Evangelio es el Evangelio de la paz porque en medio de cualquier adversidad o circunstancia, cuando nosotros somos hijos de Dios y hemos aprendido a confiar en Él, Él nos puede traer paz. Ojo, ¿por qué cuando tu amigo, tu vecino, tu familiar, tu ser amado tiene un problema, llámese de dinero, llámese de familia, llámese de salud, llámese laboral, llámese conyugal, llámese de cualquier tipo, de cualquier índole, tú y yo debemos de escucharle con empatía y lejos de buscar simplemente un verso que le conforte, le debemos de predicar el evangelio? ¿Por qué siempre la prioridad es predicar el evangelio si lo que está teniendo es un gran problema? Pregunto, hermanos, con base en lo que estamos viendo ahorita en este punto 4. ¿Por qué creen ustedes que el evangelio es lo prioritario que debemos de compartirle? Y no que esté mal compartirle un verso, un salmo, no, sino que no debemos de obviar predicar el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque pues primero tiene que Pastor, Sí. no sé, de Cristo antes. sería porque a través del Evangelio, bueno, aquí las propias respuestas que hemos visto, pues vemos que es el Evangelio, es de paz, es de salvación, entonces tendríamos que tener como una transformación de nuestras vidas y posiblemente analizarnos nosotros mismos y reconocer en qué pudiéramos estar mal. Posiblemente esos conflictos sean provocados por nosotros y nos cegamos a ver realidades, ¿no? Entonces no sé si sea por ahí. Puede ser por allí, dice América, porque la palabra de Dios da paz. Exacto, en realidad los dos tienen razón. Porque una persona cuando está inmersa en alguno o varios de los problemas que yo acabo de mencionar o cualquier otro, más allá de buscar una solución, lo que quiere es sentirse tranquilo, tranquila, tener paz. Porque la mayoría que nos dice es que no sé cómo parar de llorar, no puedo dormir, estoy angustiado, estoy ansioso, estoy deprimido. Si tan solo tuviera un poquito de paz, si tan solo pudiera sentirme tranquilo, dice Ruth, porque el Evangelio son buenas noticias y a través de él tenemos paz en Cristo Jesús. ¿Por qué lo primero que debemos de buscar en esa persona es la salvación? En primer lugar, porque no sabemos en qué va a desencadenar su problema. Y perdón que sea extremo, a lo mejor su enfermedad ya es mortal. A lo mejor está tan deprimido o tan angustiado que le da un infarto. O a lo mejor su problema no se va a solucionar en ese momento, sino que es un problema legal que le va a llevar meses o años, o de salud, una enfermedad crónica. Cuidado, hermano. Nunca cometamos el error de prometerle a una persona la solución, porque no es así. A veces cometemos el error. Si tú te acercas a Dios, Dios te va a devolver tu matrimonio. Si tú te acercas a Dios y le pides que haga un milagro, te va a desaparecer tus deudas, te va a sanar, porque Dios es poderoso. Él puede hacer eso, pero Él nunca se ha comprometido a hacer eso. Y muchas veces con el afán de confortar a las personas, les hacemos promesas que no son ciertas. No es que Dios no pueda, tiene el poder,
pero no es la prioridad de Dios. Pero si nosotros le compartimos el Evangelio, no solamente va a tener la salvación, el regalo más preciado en medio de la adversidad. Y si comprende de verdad, no solamente es el regalo de la salvación, sino va a tener paz, va a tener tranquilidad, va a tener sosiego, va a ver las cosas ahora de manera diferente y va a decir, oye, gracias por compartirme este mensaje, porque necesitaba algo que me hiciera sentir esperanza. No sé si me explico. Tranquilidad, saber que algún día, no sé cómo, las cosas pueden estar bien. Saber que hay alguien que me ama, que me va a llevar en sus brazos. Por eso es el evangelio de la paz. No sé si me explico, hermanos. Es pregunta. Sí, pastor. Excelente. Entonces, quiero que nos demos cuenta que en la medida que cada uno de nosotros entendamos con claridad lo valioso o lo que implica el evangelio, lo vamos a poder comunicar con mayor énfasis. Vamos a poder, eh, vamos a tratar de encontrar las palabras, las herramientas, de llevarle a la gente a tomar una decisión o por lo menos de colocarla en ese momento en el que ella ha comprendido. Es muy bonito cuando nosotros vamos y le compartimos de Cristo a una persona y le dices, oye, me he explicado lo que te he dado, lo que te he comentado, ¿qué entendiste? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Y que la gente dice, bueno, me tengo que creer, tengo que arrepentir, Exactamente, exactamente. Hemos logrado, con, por la gracia de Dios, llevar a la persona al punto en el que debe tomar una decisión. Pero mayor, cuando toman la decisión por Cristo y te dicen, oye, ¿qué crees? Desde que hice la oración, como que pude dormir mejor, como que estoy más tranquilo, más tranquila, como que ahora ya no me siento tan desesperado. Sí estoy preocupado, preocupada, claro, hasta nosotros los creyentes, o a veces somos los primeros también de estar preocupados. No hay problema en eso, siempre y cuando recordemos que hay paz en Cristo. Entonces, 4, anunciamos el Evangelio de la paz, en primer lugar porque somos enemigos de Dios. El Evangelio nos dice cuáles son los términos para reconciliarnos con Él, pero también porque la paz de Él viene a nuestra vida. Es más, ¿qué es la paz en realidad? No es la ausencia de problemas. La paz es el resultado de la comunión entre Dios y el hombre. Eso es algo muy bonito. La paz no es el resultado de lo que tenemos o de lo que somos o hemos logrado, sino que es el resultado de tener una comunión íntima, correcta con Dios por medio de Jesucristo. 5. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 20. Yola, ¿estás por allí? Hechos capítulo 20, versículo 24. Ve preparando, por Sí, favor, ese pastor. Dice versículo, la hermana palabra. Yola, y vamos a darle vuelta Sí, otra vez. David, prepara 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Y vamos a ver lo hermoso de estos dos versículos. Adelante, hermana Yola. dice la palabra de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso si no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. 5, gracias. Dar testimonio del evangelio de la gracia. ¿Qué es gracia? Es aquello que no merecemos. En alguna ocasión me han preguntado, oye, pero es que ¿a poco Dios puede perdonar todo? Claro. Y si una persona hace esto y esto y esto, ¿a poco Dios la perdona? Dice sí. Y la gente a veces me ha dicho, pues es que yo no creo que lo merezca. Exactamente. Y quieres que te diga una cosa, ese tipo de personas a las que tú te refieres no lo merece, pero tampoco tú, tampoco yo. Y sin embargo, Dios nos ofrece salvación. Porque el Evangelio es de Dios, Él es el que toma la iniciativa, tanto que lo hizo realidad en la persona de Jesucristo para poder salvarnos de la condenación, porque Él quiere que tengamos paz y que experimentemos la gracia, es decir,
aquello que inmerecidamente recibimos, para que a través de eso nosotros ahora aprendamos también a darle a otros aquello que no merecen. Como por ejemplo, ¿qué, hermanos? El perdón. Una de las cosas que a los seres humanos más nos cuesta es perdonar. Es muy triste, hermanos, ver creyentes, y yo te invito a ti que estás empezando en el camino de la fe, y hago una invitación a todos aquellos que ya tenemos mucho tiempo, particularmente años, en entender esto. Somos salvos por la gracia de Dios. Él nos dio algo que no merecíamos en aquel entonces y que jamás lo íbamos a merecer. Nos perdonó para que nosotros ahora aprendamos también a practicar esa gracia. Cuando ustedes y yo perdonamos a una persona sin merecerlo, estamos practicando la gracia de Dios, estamos actuando como Dios, como hijos de Dios. Y una de las maneras más hermosas de actuar como verdaderos cristianos es cuando perdonamos. En virtud de que es algo que no hacemos. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan del perdón, de lo cual hoy yo no voy a hablar porque no es el énfasis, pero sí es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, siempre, toda la vida que tú y yo tengamos, ahora que somos cristianos, recordemos, soy salvo porque aun cuando no lo merecía, por el simple hecho de arrepentirme y tener fe, por gracia de Dios me ha salvado. Pero hay algo más. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Hay algo más que es el Evangelio. Adelante. Dice así la palabra. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué es algo glorioso, hermanos? O tú mismo que lo acabas de leer, hermano. Sería algo como sorprendente, sería algo como algo que pudiera estar fuera de nuestro control, de nuestras manos, pero que sí nos es dado, ¿no? Así es. Exactamente. El Evangelio es eso. El Evangelio es algo maravilloso. Es algo extraordinario. Es algo que nos debe de tener siempre sorprendidos. Es algo que nos debe de provocar alegría, recordarlo, saberlo, compartirlo. Y por eso cuando lo compartimos a los demás y nos dice, oye, es que me lo compartes con tanto entusiasmo, con tanto interés, que nada más por eso te estoy escuchando, porque de ver cómo me lo estás compartiendo, cómo estás intentando que yo lo crea. No lo voy a creer, pero nada más por cómo me lo estás diciendo, te estoy poniendo atención. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros es probable que ahora que creímos en Cristo decimos, híjole, qué bonito es esto? ¿Por qué no lo escuché antes? ¿O por qué no creí antes? Algunos tal vez como su servidor, fuimos cabeza dura y no creímos, pero ahora que lo entendemos decimos, caray, hombre, tan hermoso que es esto, tan maravilloso que es esto, y cómo me lo perdí. Pero ahora que lo he creído, no, hombre, es el mejor mensaje que de verdad he escuchado en mi vida. Creer en Cristo, hermanos, es la decisión más maravillosa que pudimos haber tomado en nuestra vida. Haber escuchado el Evangelio de Cristo es haber oído el mensaje más hermoso de nuestra vida. Estoy seguro que aquellos que somos padres, cuando supimos que lo seríamos, nos gozamos. Cuando supimos que pasamos un examen, nos gozamos. Cuando supimos que tendríamos un aumento, nos gozamos. Pero eso es algo momentáneo, es algo pasajero. Dios quiere que el mensaje del Evangelio nos esté continuamente provocando gozo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Recapitulando, es una excelente noticia, una buena noticia, que tiene que ver con Dios, porque Él ha tomado, está tomando y seguirá tomando la iniciativa para buscar al hombre. Lo hace a través de la persona de Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros, porque Él desea salvarnos, porque desea que experimentemos su paz, que seamos receptores de su gracia y que escuchemos la noticia más maravillosa de nuestra vida. ¿Dudas, preguntas? ¿Me explico con claridad lo que es el Evangelio?
Bien. Sí, Hablemos, entonces, punto número 2. Hablemos de quiénes estamos involucrados. ¿A qué se refiere con el hecho de quiénes estamos involucrados? Nos referimos, perdón, al hecho de quiénes somos ahora las personas responsables, no solamente de saber qué es el Evangelio, sino de estar preparándonos para compartirlo, para llevarlo a otras personas. Vamos a leer, hermano Ricardo, por favor, busca en la palabra de Dios, Lucas capítulo 8, versículo 1, Lulú, aprovechar cuando el micrófono va a estar abierto, Hechos capítulo 8, versículo 4, alguien de la familia Nájera, por favor, busque Romanos capítulo 15, versículos 19 y 20. Repito, Lucas 8, 1, Creo que sí, pastor. Hechos 8:4, Lulú, y alguien de la familia Nájera, Romanos 15, 19 y 20. En primer lugar, vamos a escuchar Lucas 8:1. La palabra de Dios dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Gracias. Dice, involucrados, todo cristiano es responsable de evangelizar cotidianamente. Tú y yo, hermano, ahora que tenemos a Cristo, tenemos esa responsabilidad. Si ahorita que empezamos en Cristo no lo hacemos, después ya no lo vamos a hacer. Hermanos, hay creyentes, hay personas en la iglesia que nunca han compartido su fe, porque les da vergüenza, porque les da pereza, porque no les gusta, porque no saben hacerlo, por lo que quieran. Que esto no te pase a ti, que no me pase a mí, que no nos pase a nosotros. Es una responsabilidad, no es algo opcional. ¿Quién dio esa responsabilidad? Cristo. Él nos dio esa responsabilidad. Uno, ¿qué hacía Jesucristo? Dice Jesucristo, los apóstoles, según Lucas 8:1, iban por todas las ciudades y aldeas. Es decir, todo lugar es relevante para compartir de Cristo. ¿Por qué venimos a este lugar que está tan pequeño? Pues porque aquí hay personas. ¿Por qué vamos a ese lugar que está tan lejos? Porque allí hay personas. ¿Por qué tenemos que gastar para ir? Porque allí hay personas. El Señor iba por todo lugar. Una vida es suficiente razón para poder llevar el Evangelio. Dos, vamos a ver lo que dice Hechos 8:4. Este verso me Dice gusta así, mucho, escúchenlo. pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vamos a colocarnos, hermanos, en la misma situación en la que estaban las personas de las que habla Hechos 8:4. Me explico. El cristianismo está creciendo tanto en el Imperio Romano que los judíos, el Sanedrín, que era un grupo de personas que gobernaban en materia religiosa a todo el pueblo, emiten un edicto, una carta, la autorización de que a donde quiera que haya cristianos, vayan, los arresten, los metan en la cárcel o los maten. Es decir, hay una persecución. Esta persecución es tan grave, es tan grande, que prácticamente todos los creyentes, o el 99,9 de creyentes que había en Jerusalén, tuvieron que salir huyendo. Abandonaron sus casas, sus animales, sus trabajos, se fueron prácticamente sin nada, o sea, salvar la vida. Cuando se trata de salvar tu vida, no estás pensando en hacer una maleta, sino es salir corriendo porque sabes que puedes morir en ese momento. Quiero que ustedes y yo nos coloquemos en esa situación. Es una situación de desgracia, es una situación de tristeza, es una situación de desánimo. ¿Quién querría seguir hablando de lo que cree si lo está perdiendo todo? Está perdiendo su casa, su trabajo, su familia, sus bienes, sus propiedades, y está saliendo, está corriendo sin saber a dónde va. Nadie sabía dónde iba. A mí me parece, humanamente hablando, que esa situación trágica era una razón suficiente para ya de plano cerrar la boca y decir, bueno, ya lo perdí todo, mejor ahora ya me voy a otra ciudad, ya no digo quién soy, ya no digo qué creo, porque ya lo perdí todo, mejor ya me olvido de esto. No, las personas, los creyentes que fueron esparcidos, iban por todas partes. Dos, los cristianos que eran expulsados de sus ciudades, estoy leyendo en nuestras hojas, por su fe,
según Hechos 8:4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y dice, la adversidad no les robó el gozo de evangelizar. Hermano, hermana, no hay una razón para no evangelizar. Es que estoy muy ocupado. Oye, pues por lo menos regala un folleto. Es que tengo mucha tarea, es que tengo mucho trabajo. Pues compártele a alguien en el transporte público, alguien en tu escuela, alguien en tu trabajo, algún vecino. Con alguien has de platicar en algún momento, con alguien hemos de platicar en algún momento. Pero peor, pero podemos decir, no, pero es que ¿cómo les voy a hablar del Señor si cómo me está yendo? Si estoy bien mal, estoy bien enfermo, no tengo trabajo, todo me está, es más, estoy en una racha de esas que ya no sé ni qué hacer. Bueno, tampoco es una razón. Es más, es una buena razón. Porque quizá la gente, hermanos, a los cristianos que estaban siendo perseguidos les compartían, les preguntaban, oye, pues estás mal. Porque si esto te está haciendo salir corriendo, esto te está haciendo perderlo todo, ¿cómo todavía sigues hablando? Ah, porque, hermanos, aunque yo lo he perdido todo, tengo lo más valioso, la salvación de Dios. Y sé que aun cuando Él esté permitiendo esto, Él va conmigo. Él tiene algo mejor para mí. Y lo mejor que yo puedo hacer, lo mejor que yo puedo hacer es seguir proclamando su palabra. Ese es el mejor testimonio. Precisamente cuando estamos en medio de la adversidad, es el mejor momento, porque le estamos demostrando a la gente cuánto estamos confiando en Dios. 3. Vamos a escuchar lo que dice Romanos 15, 19 y 20, por favor. Sí, pastor. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiere sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Gracias. Dice 3. Pablo y su equipo de misioneros, según Romanos, habían logrado algo. Mira lo que dice. Todo lo he llenado. ¿De qué? Del Evangelio. Pablo dice, donde no se ha predicado, yo voy a ir allí. Y lo que voy a ir a compartirles es la buena noticia. Dice, y de esta manera me esforcé. Predicar implica el esfuerzo de aprender, de memorizar la Biblia, de ir, de gastar muchas veces tus propios recursos, invertir tus propios talentos. De esta manera me esforcé a predicar. Por eso es que si tú eres parte de nuestra iglesia en Arenal o allí en la iglesia donde tú te congregas, es importante que te agregues de inmediato alguno, en nuestro caso, como iglesia local en Arenal, que te agregues de inmediato alguno de los diferentes equipos que hay en nuestra iglesia y que están trabajando en compartir la palabra de Dios. Pregunta, ¿a dónde están yendo? ¿A qué hora van? ¿Quién está a cargo? ¿Cómo puedo ayudar? Porque como dije hace rato, entre más pronto lo hagas, más fácil te será involucrar. Ahora bien, hay dos cosas que la Biblia nos enseña respecto a la tarea que tenemos. Vamos a ver, Eustorgio, busca Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y hace ratito hablamos acerca de quién nos había dado la tarea, de quién nos había dado la responsabilidad. Como seguramente con la familia Nájera hay alguien más, entonces alguien que no leyó, que no ha leído, busque 1 Corintios 9, 16, por favor. Vamos a ver dos ideas interesantes. Casi estamos por terminar. Romanos 1:16 dice la palabra de Dios así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Tratemos de entender juntos después de responder. Dice, uno, que no debemos avergonzarnos. Hermanos, en honor a la verdad,
en honor a la verdad, al principio cuesta compartir el evangelio y seguramente o probablemente nos va a dar pena o probablemente nos da vergüenza. Máxime si la persona a la que le tocas o le compartes te evade, se burla, se ríe o toma el folleto y te lo arruga en las manos frente a ti o te lo regresa. Es vergonzoso pasar esto. A veces sí da pena o da vergüenza empezar a compartir. Pero eso se va superando en la medida en la que lo hacemos una y otra vez. A lo mejor la vergüenza, no, a lo mejor tú dices, no me da vergüenza, pero, pero ¿qué le digo? Recuerda que eso es lo que vamos a aprender, es lo que estamos aprendiendo. Pero aun cuando tú y yo sepamos qué decir, al principio nos va a costar, se nos van a revolver las ideas, no nos van a salir las palabras, se nos va a secar la boca, nos vamos a perder de repente en algún momento, o no vamos a saber responder alguna pregunta. No te preocupes, con la práctica todo eso se va superando. Pero hay algo interesante que dice Pablo. No nos avergoncemos del evangelio porque es poder. Y esa palabra poder es una palabra muy interesante porque describe un poder tan dinámico que es capaz de provocar una transformación. Es decir, en la medida en la que una persona escuche el glorioso evangelio, el evangelio de la paz, el evangelio de la salvación, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, lo entienda, crea en Cristo, acepte, el Señor va a ir transformando su vida en la medida en la que esa persona se vaya sometiendo a la voluntad de Dios. Por eso es un poder transformador, es un poder que cambia, es un poder que corrige, es un poder que transforma. Si el evangelio o la noticia que yo le voy a compartir a una persona le va a hacer tanto bien, ¿por qué tendría que darme vergüenza? Y si a pesar de eso nos da vergüenza, también digámoslo. Porque mira, imagínate que tu mejor amigo está enfermo o necesita un buen mecánico o un buen albañil o un buen consejero, etcétera. Y tú sabes quién puede hacerlo. Es un médico que te ha atendido, que te ha dado buen resultado, que te ha dado medicamentos adecuados, que gracias a la gracia y a de Dios y a la sabiduría de ese médico y el tratamiento tú saliste bien y este amigo tiene un padecimiento semejante, ¿no se lo recomiendas? Claro que sí. Y se lo recomiendas con gozo, con alegría. Le insistes, oye, mira, ve, porque créeme que te va a ayudar mucho. A mí me ayudó, ve. No te da pena y le dices, ay, pues, ¿qué crees? Que mira, pues, ¿cómo te lo puedo decir? No te vayas a molestar, pero es que, pues, yo conozco un médico que, bueno, no sé si tú quieras. No, se lo dices, porque sabes que le va a hacer bien. Entonces, si el evangelio le va a hacer tanto bien a las personas, pues hay que compartirlo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 9:16. Por favor. Sí, pastor. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hay una frase muy interesante, gracias, dice, me es impuesta necesidad. Esa frase también se puede traducir como se me dio la responsabilidad o se me impuso la obligación. Es decir, Dios espera que cada uno de nosotros cumplamos con la responsabilidad de compartir el evangelio y lo hagamos con gozo, porque si lo hacemos con gozo, vamos a poder compartir con gozo. Pero si yo soy una persona que tengo excusas y excusas y excusas y excusas y jamás lo hago, jamás voy, jamás me involucro, hermano, hermana, yo no quiero que tú te espantes, no quiero que tú te desalientes, pero te quiero decir la verdad. Jesucristo, que es Dios, nos impuso esa obligación. Y en virtud de que Él nos impuso esa obligación, ¿qué crees? Un día nos va a pedir cuentas. Y si Dios nos va a pedir cuentas y no cumplimos,
entonces probablemente va a disciplinarnos por eso. No creo que sea lo que tú y yo queramos. Por eso, que sea por voluntad o por obligación, hay que hacerlo. Pero ¿por qué pensar en la obligación si es algo tan bueno para las personas? Entonces lo voy a hacer con gozo porque es algo bueno para las personas. Para terminar, quiero que sepamos también, hermanos, que así como nosotros, primero Dios, nos esforzaremos porque te motivo a que lo hagas, y si ya lo estás haciendo, siga haciéndolo, y si no lo has hecho nunca, este es un buen momento para empezar. Te motivo y me motivo a mí mismo a pensar en lo siguiente, que así como nosotros trabajamos con mucho ánimo para compartir el Evangelio de Jesucristo en la misma proporción en la que nosotros nos esforzamos, o es más, aunque suene exagerado, mucho más, el diablo se esfuerza para evitar que nuestro trabajo dé fruto. Por eso es que es altamente probable que de 10 personas a las que tú les hables de Cristo, 20 te digan que no. Es decir, lo más probable es que la mayoría te va a decir no, 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 no. No te desanimes. A veces decimos, es que, ¿por qué si yo le hablo y le hablo y le hablo y le hablo a la gente y no entiende y no cree y no decide? A lo mejor lo estoy haciendo mal, a lo mejor no sé cómo hacerlo, mejor ya no lo voy a hacer porque yo no he ganado a nadie. No, 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 no. Para empezar, Dios no nos va a pedir cuentas de cuántas personas ganamos para Cristo, sino si les llevamos el mensaje. Ustedes y yo no somos responsables de la decisión que las personas toman, sino de darles la buena noticia. Y por muy sencillo que hoy por hoy a ti y a mí nos parezca el Evangelio, a muchas personas les va a parecer algo muy complicado de comprender. La pregunta es ¿por qué? Vamos todos a la palabra de Dios, a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, sí, y vamos a ver que Satanás, hermanos, nuestro enemigo, ha hecho algo, hace algo cotidianamente con todos los seres humanos, particularmente con aquellos que están escuchando el Evangelio. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo es una manera en la que la Biblia llama al diablo, a Satanás. ¿Por qué lo llama Dios de este siglo? Porque la gente comúnmente a quien adora es el diablo y no a Dios. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es como si cuando ustedes y yo le estamos compartiendo de Cristo a una persona, viniera el enemigo e hiciera esto, hermanos, espiritualmente. Le tapa los ojos para no ver, le tapa los oídos para no oír, endurece su corazón para no comprender. Por eso es que es bueno insistirle a las personas 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, mientras la persona no nos diga que ya no quiere seguir escuchando, insistir en varias ocasiones. Ahora, con una es suficiente, está bien. Si después de una te dice, ¿sabes qué? No me interesa, respétalo. Pero si se te vuelve a presentar la oportunidad y lo permite, hazlo. Pero insisto, no nos desanimemos porque hay un opositor, el enemigo. Vamos a nuestras notas. Cuando evangelizamos, el diablo procura hacer algo, ya lo hicimos, 2 Corintios 4:4, que es cegar el entendimiento. Pero entonces podemos pensar, entonces la batalla está perdida porque si yo estoy trabajando y el enemigo también y con más ahínco que yo y está cegando el entendimiento de la gente, pues entonces de antemano sé que vamos a perder y que no va a haber resultado. No, no, porque nosotros, así como ese enemigo está luchando para que la gente no crea, hay alguien que lucha a nuestro favor para que la gente crea. Y vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Y miren qué interesante. Y con esta idea vamos a cerrar lo que es el Evangelio. Hoy no estamos aprendiendo todavía cómo compartir.
Simplemente estamos aprendiendo qué es el Evangelio, quiénes estamos involucrados en participarlo y todo lo que ello implica, y recordando también que tenemos un enemigo, un opositor. Dice Juan 16, 7 y 8. La palabra de Dios dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, una manera de referirse al Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando ustedes y yo, hermanos, hermanas, le estamos compartiendo el Evangelio a una persona, el Espíritu Santo está en su corazón quebrantándole, iluminando su entendimiento para comprender. Cuando la Biblia dice que Satanás ciega el entendimiento, es decir, les estorba, los distrae, pero no significa que la gente no lo comprenda. Lo comprende porque el Espíritu Santo le da la capacidad de comprenderlo. Lo que Satanás logra es que la gente endurezca y diga no, su corazón. Pero por eso, porque el Espíritu Santo está allí convenciendo de pecado a la gente, es que es muy hermoso cuando ustedes y yo le compartimos de Cristo a una persona y dice, sí, sí quiero, sí voy a hacer la oración, sí me interesa, sí quiero ir a tu iglesia, sí voy a leer la Biblia, sí le voy a entregar mi vida a Dios, porque esa persona tiene el valor de rechazar eso que el enemigo está poniendo en su mente, en sus oídos, en su entendimiento, en su capacidad para rechazar y dice, no, yo quiero oír esto, yo quiero creer en esto, quiero comprender esto. O a lo mejor no toma la decisión en ese momento, pero te dice, oye, qué interesante, lo voy a pensar. No lo había visto, nadie me lo había comentado o compartido de esta manera, pero es más interesante. Oye, incluso hay gente que te dice, oye, ¿cuándo me compartes otra vez? ¿Cuándo me lo vuelves a explicar? O lo voy a pensar, o te llamo, oye, ¿qué crees que he estado pensando en lo que me dijiste? Y se me hace interesante, pero ¿qué crees? Tengo algunas dudas. ¿Por qué surge ese interés? Porque el Espíritu Santo se queda allí. O sea, nosotros nos vamos, dejamos de compartirle, pero el Espíritu Santo le está recordándolo, tus palabras, tus ideas, tus ilustraciones, tus comentarios, todo aquello que usó a través de nuestros labios para darle a conocer el mensaje. Entonces, que tengamos un enemigo no implica que nosotros tenemos la batalla perdida. No, no, porque ganamos por el simple hecho de darle a conocer la buena noticia a las personas. Y eso es lo que nos debe de motivar a cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? El día de hoy, hermanos, empezamos un nuevo módulo. Es el módulo 3 que se llama Hermano, creo, Compartiendo la Fe. Adelante, hermano Storgio. una pregunta, hermano. Bueno, cuando compartimos el mensaje de salvación, hay personas que luego, pues, así como dice, a veces no quieren, eh, pues, escuchar, ¿no? Pero hay personas que a veces sí lo aceptan, Sí, pero debido a este pueblo que a veces, pues, no quieren, que puede decir, congregarse. Eso entonces no hay ningún problema o a veces eso es lo que a veces no logro entender porque a veces compartimos, pero hay personas que sí lo aceptan, dicen que sí, aceptan a Cristo, pero luego no quieren, o sea, no van pues a la congregación. En esa parte quería hacer una pregunta. Y también pues otra, hay personas que les compartimos y nos topamos una y otra vez con la misma, le seguimos compartiendo de Cristo, pero igual pues sigue sin dar una respuesta. Nada más eso es, hermano. bien. A ver Respondiendo a la si, primera pregunta. La prioridad con toda persona es que acepte a Cristo. Esa es la prioridad. Si esa persona ha entendido el Evangelio, es decir, ha aceptado a Cristo, lo que debemos de procurar hacer es mantener el contacto con ella para motivarle a que empiece a leer, a que empiece a estudiar la palabra de Dios. Si esa persona ha entendido el Evangelio, hermano Storgio, busca la manera de empezar a disipularle. Por ejemplo, he descubierto que hay personas que no quieren congregarse, a lo mejor por el compromiso que implica congregarse. Dos, porque no están acostumbradas a estar allí, pero que son personas que si las invitas
al lugar de reunión, a tener un estudio individual entre tú y ella, la gente va. Yo siempre recomiendo que lo más sano es discipular a la gente en el templo. Yo durante muchos años, hermanos, discipulaba a la gente en sus casas, pero aprendí, hermanos, y es algo que creo que la mayoría de pastores comparten, es que cuando tú acostumbras a la gente a ir, a ir, a ir, la gente te recibe con gusto, te recibe, pero nunca va, nunca quiere ir, nunca quiere comprometerse, está muy cómoda en su casa. Y hay gente que abiertamente te dice, es más, eso nos pasó mucho aquí en Acolme. Hay gente que decía, mira, yo te recibo en mi casa, aquí eres bienvenido, todo lo que quieras aquí, pero yo ir, no. Entonces, una manera de empezar a invitar a la gente a que vaya a las instalaciones, al templo, es, oye, mira, te voy a empezar a dar unos estudios de la Biblia, ven tal día, no es el día del servicio, vamos a estar aquí tú y yo, porque aquí hay privacidad, aquí estamos sin interrupciones, y ella aprende en su mente, en su corazón, a recorrer la distancia entre su casa y el lugar de reunión. No hay más gente, no tiene que saludar a nadie, no tiene que estar en un culto, no tiene que hacer nada, pero su mente y su corazón empieza a recorrer la distancia entre su hogar y el templo. 2, aprende a través de ese proceso de discipulado lo importante que es congregarse. Mucha gente no se congrega porque no se le hace importante, no se le hace necesario. A través del discipulado, de hecho, nosotros en el siguiente módulo 4 vamos a aprender por qué es importante congregarnos. Pero 3, si a pesar de esto no se quiere congregar, durante un tiempo síguele discipulando, pero yo le sugiero que el discipulado sea más espaciado. Por ejemplo, a lo mejor a un creyente que ha tomado un compromiso con Dios, le doy una clase de discipulado cada semana. A una persona que no quiere congregarse, dáselo una vez al mes. Dale más lentamente las clases, porque no tiene sentido que lo llenes de conocimiento. Ve despacio, dale, tómate tiempo para preguntarle, para conversar. Por ejemplo, ahorita nosotros, hermanos, yo pregunto, hay dudas, hay comentarios y a lo mejor la pena de que hay otros, me van a escuchar, qué van a decir, a lo mejor mi pregunta es muy tonta. Y yo quiero pensar que hay quien sí le gustaría hablar, pero le da pena. Pero cuando estás de persona a persona, hay más disposición, hay más confianza. Esto ahorita, por ejemplo, lo estamos haciendo porque muchos de ustedes, por lo menos que son parte de la iglesia, pues no tienen el tiempo, trabajan, estudian, viven lejos. Y yo como pastor, pues quiero encontrar la oportunidad de poder hacerlo. Pero honestamente lo ideal es hacerlo de persona a persona. Entonces, Eustorgio, si lo haces de persona a persona más espaciado, hay más tiempo. Un día dale la clase, otro día platica de su vida, de sus problemas, de su vida, invítale a leer la Biblia. La próxima semana dile, oye, ¿qué leíste? ¿Qué entendiste? ¿Qué te pareció? Y el Espíritu Santo, si de verdad entendió, va a ir convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Y va a llegar el momento en que te va a decir, oye, hermano, voy a ir al templo nada más a ver qué hay. Pero también tengo entendido que allí en la comunidad donde tú vives, hermano, hay un problema y es el patriarcado. Que cuando el padre de familia no ha creído, nadie va. Entonces, un problema que tienen ustedes en la localidad es que hay mucha gente que sí ha creído, que sí quiere ir, pero que el padre de familia no les permite. Eso ya es algo que sale de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar a Dios para que quebrante el corazón del patriarca, para que, aunque no crea, permita que quien sí ha creído vaya. Entonces, respondo a tu primera pregunta. Sí. 2. La siguiente pregunta fue, me encuentro con una persona y me sigue dando las mismas excusas. Bueno, mi sugerencia es la siguiente. No cansemos a la gente cada que la vemos evangelizándola. Porque a veces es cansado, honestamente, estar escuchando lo mismo siempre. No, compártele de Cristo. Sea un creyente, seamos creyentes auténticos. Ya le compartimos con nuestros labios. Vamos a compartirlo ahora con nuestras acciones. Para que la gente vea que ese evangelio, ese poder dinámico, transformador de Dios, efectivamente nos está transformando a nosotros. Ese evangelio de la paz, efectivamente me está dando paz a mí. Y yo le sigo platicando, le sigo comentando.
A lo mejor sabe que tengo algún problema, que tengo una necesidad y me dice, oye, ¿y cómo la estás enfrentando? Bueno, Dios está conmigo, tengo paz, yo sé que mi vida está en sus manos, no sé a lo mejor qué hacer, no sé cómo va a terminar, no sé cómo se va a resolver esto, pero sé que Dios está conmigo, yo confío en Él, yo estoy tranquilo, estoy tranquila, porque mi fe está puesta en Dios. Y entonces a esa gente ya no nada más le estás predicando con la palabra, le estás predicando con el testimonio. Y honestamente hay gente que va a escuchar más lo que ve en ti que lo que oye de ti o de mí. Y cuando la gente ve que somos congruentes con lo que creemos, va a empezar a congregarse, hermano Stolf. Hay mucha gente que ha terminado congregándose porque vio a su vecino, a su amigo cristiano que le habló pasar por una prueba dura y siempre con fe. Dice, me convencí porque yo quiero que cuando tenga un problema como él, estar con la misma paz de él, con la misma confianza en él. Entonces, no sé si con esto respondo a tu segunda pregunta. Sí, hermano, gracias. Bien, Se quedó gracias, más hermano. claro. Bien, pues si no hay alguna otra duda o pregunta, perdóname, sí, vamos a hacer una oración, hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Oremos. Padre nuestro, gracias por lo maravilloso que es el Evangelio. Que lo que hemos aprendido el día de hoy no solamente se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que nos lleve a amar y a sentirnos gozosos, felices, porque hemos creído en Jesucristo. Quítame a mí la pena, el temor, la vergüenza de compartir tu palabra. Quítalo en el corazón de cada hermano y hermana y que todos estemos plenamente capacitados para compartir tu palabra a cualquier persona en cualquier circunstancia. Aunque tenemos un enemigo, tú estás con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros también trabajando y te pido, Padre, que nos des a todos el gozo de ver a una multitud de personas llegar a los pies de Cristo cuando nosotros les compartimos el Evangelio, las buenas noticias del reino de los cielos. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo, terminamos y te damos las gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la siguiente clase, hermanos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, hermanos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.